acabamos de ver que se podía realizar en la práctica usando herramientas, una máquina herramienta que se llama Torno. Vamos a reproducirlo en el programa usando la herramienta de extrusión o el comando de extrusión por revolución. Pero antes de empezar a dibujar eso, quiero revisar lo siguiente, y tiene que ver con cuáles son algunos ejemplos de piezas que se realizan por revolución. Entonces, la idea es pensar en que el sólido que yo quiero reproducir se puede modelar haciendo rotar un perfil a lo largo de una línea de simetría, una línea de revolución. Entonces, en el caso de la cafetera, es claro que si yo tomo este perfil de acá y lo hago girar alrededor del eje de revolución, entonces voy a reproducir la cafetera. En el caso de el mando, pues, o el manubrio, puedo reproducirlo, digamos, es una geometría toroidal. Entonces, con respecto a mi eje de revolución, si yo tomo una sección transversal y la hago girar, una sección transversal, una circunferencia, y la hago rotar alrededor de ese eje de revolución, entonces voy a obtener el toroide, que va a ser la parte de acá. Y finalmente, con la pieza Jerez, que de hecho vamos a tener varios ejercicios que buscan, pues, como que usted mejore sus habilidades en la parte de la reproducción de piezas que son sólidos de revolución, usando esos ejemplos de piezas de ajedrez. Entonces, aquí tenemos que ese perfil de la torre, al menos la parte que es de revolución, se puede hacer tomando este perfil y haciéndolo rotar alrededor de ese. Listo. Ahora, en el programa, ¿cuáles son las condiciones o los requisitos para yo poder modelar la pieza? Entonces, necesito un boceto que es cerrado. Listo. Si no tengo un boceto cerrado, recuerden que lo que genero es una superficie. Por ahora nos interesan generar bocetos cerrados porque quiero generar sólidos. Entonces tengo un boceto cerrado, y ese boceto cerrado voy a definir cuál es el eje de rotación. Entonces, en este caso estoy dibujando en el plano XY, entonces voy a definir como eje de rotación ese eje Y, y al yo pedir al programa que haga la operación de revolución, entonces voy a obtener el sólido que tengo aquí presente. Si yo modifico la posición del boceto respecto a mi eje de rotación, entonces voy a obtener obviamente un sólido diferente, similar, pero digamos, va a ser un sólido de revolución, pero va a ser diferente en tanto este espacio de acá, la distancia desde el centro, desde el eje de rotación hasta el boceto, va a traducirse en un agujero. Listo, que va a ser este agujero, que va a tener el diámetro, que va a ser la diferencia, la distancia entre el boceto y la línea de simetría. Ahora, ¿qué cosas no se pueden en el programa, que no se pueden, digamos, realizar? Que yo tenga un boceto al cual quiera usar como entrada para hacer una revolución, pero que la línea de simetría pase o cruce, listo, de este modo. Por ejemplo, la línea de revolución no puede cortar, el eje de rotación no puede cortar de ningún modo el perfil que yo quiero reproducir, porque generaría material que se autointersecta. Entonces, en particular, esta porción del sólido, cuando empieza a rotar, va a interferir con la misma pieza, y entonces el programa va a lanzar un error. Entonces, clave aquí, el boceto, la línea que voy a utilizar como línea de eje de rotación, debe estar por fuera del boceto y no lo debe intersectar, salvo pues si es en los bordes. De esta manera, de ese modo, pues sí se podría tener una línea de rotación que está puesta en esta forma, podría tener una línea de rotación que está puesta en esta forma. Listo. Lo importante es que esa línea no me cruce el boceto, listo, no me intersecte el boceto. Ahora, en la pieza que estoy mostrando en este momento, digamos, yo podría realizar esta pieza usando ya sea operaciones de extrusión, que son las que tengo en el primer ejemplo. Entonces, aquí tengo una extrusión usando la Extrude Tool, y aquí tengo una revolución. Entonces, la gran ventaja de usar un método de generar la pieza a partir de operaciones por revolución es que en mi árbol de operaciones, listo, en esta sección de acá, en el browser o el árbol de operaciones, el número de operaciones que voy a tener
para una pieza por extrusiones va a ser mucho mayor que para una pieza por revoluciones. Entonces veamos, ¿cómo puedo hacer yo este mismo modelo usando únicamente extrusiones? Simplemente haciendo extrusiones por proyección de circunferencia. Entonces yo tomo una circunferencia, listo, tomo la circunferencia de este lado, hago la extrusión, tomo la circunferencia aquí, hago la extrusión, tomo otra, hago otra extrusión y así sucesivamente. Entonces voy construyendo discos que voy apilando, que van a corresponder precisamente a cada una de estas operaciones que aparecen aquí, extrusión 1, 2, 3, 4. Entonces tengo 4 extrusiones. Mientras que para hacer la revolución lo que yo hago es, listo, identifico mi eje de revolución, identifico cuál es el boceto que yo quiero rotar alrededor de ese eje de revolución, que en este caso será un perfil cerrado similar a este, y le pido al programa que me genere el sólido que sale como consecuencia de hacer la rotación alrededor de ese eje de rotación. Entonces únicamente va a tener una operación. Entonces, mientras que aquí tengo 4 operaciones, aquí solamente tengo una operación. Eso por un lado, por el número de operaciones que tengo que hacer, y por otro lado, cuando yo quiera editar alguna parte, va a ser mucho más sencillo editar un solo boceto y mucho más confiable desde el punto de vista del diseño, editar un solo boceto asociado con la operación revolución 1, que editar el boceto de la extrusión 1, el boceto de la extrusión 2, el boceto de la extrusión 3, el boceto de la extrusión 4, etc. Conclusión, en este tipo de piezas es mejor, a pesar de que se pueden hacer de las dos formas, siempre elegir la opción que tiene que ver con el sólido de revolución. Vamos a ver este ejemplo y vamos a realizarlo en el programa. Entonces básicamente se trata de un perfil que está identificado en esta región, listo, y ese perfil voy a hacerlo rotar alrededor de este eje que está alineado. En este caso estoy trabajando en el plano XY, entonces estoy trabajando con el eje X. Voy a hacer rotar este perfil y a generar el sólido asociado con ese boceto cerrado. Entonces para eso, digamos, este ejemplo en particular está en pulgadas. Entonces voy a elegir una plantilla que trabaje con pulgadas para poderlo reproducir en el programa. Listo. Ahora vamos a reproducir ese mismo ejemplo que voy a poner aquí en pantalla en una nueva plantilla de pieza. Recordemos que está acotado en pulgadas, entonces vamos a elegir de la carpeta English el archivo standard inch, estándar pulgadas, y crear. Este ejemplo está reproducido, pues o al menos el boceto está dibujado en el plano XY. Entonces, para yo usar el comando de revolución, pues digamos que en términos prácticos es similar al de extrusión, porque necesito el mismo boceto como parámetro de entrada. Entonces voy a iniciar un boceto 2D en el plano XY. Voy a, digamos, en este punto, por eso es tan importante manejar las comandos de dibujo y las restricciones de geometría y dimensionales, porque básicamente lo que necesito es saber dibujar el boceto y ya. Entonces aquí voy a empezar por la base, notando que esa línea tiene una dimensión de 1 pulgada. Entonces voy a tratar de hacerlo todo en una sola, sin tener que terminar el flujo de trabajo con el comando de línea, sino hacerlo derecho. Entonces aquí voy a dibujar una línea alineado con el eje X, que va a medir aproximadamente 1 pulgada. Y en lugar de terminar la línea y usar un comando de arco, por ejemplo, entonces voy a pararme al final de la línea. Cuando me aparezca en color gris el punto extremo de la línea, voy a hacer clic sostenido y voy a mover mi cursor hacia arriba para generar un arco tangente. Y de ese arco tangente entonces voy a continuar dibujando. Miren que en ningún momento he interrumpido el comando de línea. Voy a continuar dibujando una línea de aproximadamente 2 pulgadas. No tiene que ser preciso, puede ser aproximado. Luego voy a dibujar una línea de aproximadamente 1 pulgada. Luego una línea, un segmento en horizontal. Y aquí en este punto voy a dibujar un arco, haciendo igualmente, cuando me paro en el extremo de la línea, se va a convertir el punto extremo en una esfera de color gris. Voy a hacer clic sostenido y voy a mover mi cursor hacia arriba. Listo. Y aquí voy a bajar una línea vertical. Nuevamente hago clic sostenido sobre el extremo de la línea mientras está
una línea de color, en una esfera de color gris. Voy a alinear esta con este borde, el punto extremo de este arco, y a continuación línea horizontal hasta que alcanzo el punto extremo que había dibujado, pues el punto inicial. Entonces vean que todo lo hice usando el comando de línea sin interrumpir el flujo de trabajo. A continuación voy a dimensionar la primera línea, que va a ser 1 pulgada, que esta va a ser mi referencia. Ops, aquí tengo un problema, voy a conectar primero esta línea con esta. Listo. Entonces esta línea va a medir 1 pulgada. Y la idea es que cuando yo ponga la primera dimensión, todo el boceto va a cambiar de tamaño para reflejar, pues para que el cambio sea proporcional. Y bueno, entonces vamos a poner la dimensión de aquí a acá, del centro acá, debe haber 1 pulgada. Vamos a ver, no se nos deforma mucho, o sea, quedamos bien. Y podría incluso, los centros de estos dos arcos están alineados con el eje X. Podría, pues en general, pues con el origen. Entonces podría hacer una relación de verticalidad con este y una relación de verticalidad. Listo. Luego podría aplicar una relación de concentricidad entre este y este. Listo. A continuación vamos a poner radio de 1 pulgada. La altura de esta línea va a ser de 1 pulgada. La longitud de esta línea va a ser 2 pulgadas. Y estas cotas las podemos alinear para que sean mucho más fácil, mucho más legibles. A continuación, este segmento que está acá va a valer 1 pulgada. Y este segmento que está acá va a valer, bueno, según como está acotado aquí, de este punto a este punto. Bueno, ya no puedo restringirla más porque ya está con las restricciones geométricas propuestas, ya está completamente restringido, pero a veces sí le puedo agregar la restricción de 5 pulgadas. Listo. Vamos a ver. Vamos a activar el botón de qué líneas se pueden mover. Esta línea se puede desplazar hacia arriba y hacia abajo. Por lo tanto, vamos a alinear esta línea, el punto medio del segmento de horizontal con el origen, y ya vamos a tener nuestro boceto completamente restringido. Si queremos estar seguros, podemos aplicar esta cota, que va a ser una cota de referencia, va a estar entre paréntesis, y una cota entre, de hecho se llama driving dimension, porque va a cambiar de acuerdo a unas dimensiones. Si yo modifico esta cota, por ejemplo, esta va a modificarse automáticamente. Para terminar el ejemplo, entonces voy a utilizar ahora sí el comando de revolución, revolve. Miren que como es la primera operación, entonces él me va a pedir un perfil que sea cerrado. Aquí lo encontró. Y voy a seleccionar una línea que va a ser la línea de revolución. Entonces selecciono esta línea. En efecto, él me permite generar este sólido. Aquí en la parte de ángulo puedo cambiarla haciendo clic sobre este botón que ya dice Full. Yo puedo tener una flecha que me va a mostrar qué tanta recorrido angular quiero que en el que se genere el material. Básicamente contiene las mismas, o sea, como es la primera operación que hago, pues no voy a ver ni la opción de joint, ni cut, ni new solid body, pero en esencia cuando yo tenga material y vaya a hacer una operación de revolución, pues va a tener las mismas opciones disponibles que en el caso de la extrude tool. Voy a hacer un cambio y voy a agregar un eje revolución. Entonces en otro boceto voy a agregar una línea vertical. Esa línea vertical va a estar separada de el origen por 1 pulgada, por ejemplo. Voy a convertir esta línea en una línea de construcción y voy a usar el comando de revolve para tratar de seleccionar ese eje. Entonces, ¿qué va a suceder? Y esto, pues recuérdenlo por favor. Cuando se utiliza una línea de revolución que no es una línea de su boceto, esa línea debe estar dibujada también en el mismo boceto de entrada donde usted dibuja la región que quiere hacer girar. En este caso yo dibujé la línea que quiero que sea eje revolución en un boceto distinto al primer boceto, por lo tanto no va a funcionar. En ese caso entonces debo borrar este boceto, editar el sketch one, el boceto original, y aquí es donde yo voy a dibujar la otra línea
que va a ser mi línea de revolución. Entonces, esta línea, clic derecho de construcción, y la distancia respecto al centro será de 1 pulgada. Cuando yo vuelva a aplicar el comando revolve, ahora sí me va a permitir seleccionar esa línea. La diferencia en términos del sólido me va a generar un agujero que va a ser el espacio, pues, o la distancia entre el centro y el perfil que yo quiero hacer girar. Otra posibilidad, entonces vamos a editar este boceto. En lugar de esta línea que tenga esta distribución, voy a hacer una línea que esté inclinada. Entonces vamos a ver cuál es el sólido que me genera. No voy a preocuparme por acotar la línea, voy a dejarla simplemente así. Voy a pedirle que me haga el comando revolve y este va a ser. Entonces miren, listo. Sí, obtuve el sólido, pero va a estar orientado, pues, de acuerdo a la orientación que va a tener esa línea de revolución que yo le propuse ahí. Un error muy frecuente cuando se trabaja con este tipo de perfiles es que se dejan de esta forma. Listo, o sea, usted deja las líneas adentro del perfil. Entonces, cuando usted va a aplicar la operación, el revolve, él te lo va a aplicar a este o te lo va a aplicar a este. Una forma de poder, digamos, superar ese inconveniente es seleccionando las dos regiones simultáneamente y seleccionando a continuación el eje. Eso cuando son dos regiones, pero eventualmente van a salir 4, 5, 6, 8, 10, no sé. En las piezas que trabajan en las piezas de ajedrez salen, pues, a veces, o dividen el boceto en muchas regiones. Entonces la idea es que siempre recuerden, el programa tiene como entrada o a entender que este es un boceto diferente a el que está en la parte inferior. Por esa razón, si usted tiene líneas que están dividiendo, líneas visibles que están dividiendo distintas partes del boceto, adentro usted tiene que hacer clic derecho y convertirlas en líneas de construcción, para que de esa manera, cuando aplique ya cualquiera hacia el comando, ya sea el de extrusión, el de revolve, bueno, el sweep, el loft, cualquiera de esos, él la reconozca, tome su boceto como una sola región y no como varias regiones que están seccionadas internamente. Listo. Entonces, de este modo, bueno, la otra posibilidad es, que no había explicado hasta ahora, es que yo tenga mi eje de revolución aquí. Entonces, listo, vean que ese eje de revolución está cortando la pieza en 2 puntos. Voy a hacer este eje de construcción. Cuando yo aplico el comando de revolve y le pido que me genere este sólido, listo. El error es parts error occurred during update to that could not be this revolution axis of revolution crosses profile. Listo. Estén pendientes de los errores que él dice, que a veces son, digamos, a veces no son tan claros, pero otras veces sí son muy específicos. Entonces, en este caso le está diciendo el eje de revolución cruza o toca el perfil a sí mismo, correcto. Entonces, por esa razón nunca te va a permitir completar esa operación en esas condiciones. El eje de revolución puede tocar el borde del boceto, pero no puede tocar varios puntos simultáneamente del boceto. Entonces acá, revolve, selecciono este eje, ok, y tengo mi pieza de revolución terminada.